Acá, Carlos Bonilla está caliente con Manuel Estrella. No sé. No sé si está caliente, pero le tiraron una cacarita y resbaló. ¿Cuál? En CDN. Mira eso. Estamos programados para poner esa obra en funcionamiento el 10 de agosto. El 10. ¿De dónde salió la fecha del 10 de agosto? Bueno, estábamos coordinando, no sé en realidad la fecha del 10 de agosto, pero sí en agosto nosotros, la cárcel está lista, la primera parte. Ya lo ven ahí. El periodista Nelson Rodríguez Moreno, creo que ese es su apellido completo, le preguntó sobre, ¿verdad?, la cárcel de Las Parras. Dice, pero ven acá, ¿no es que se iba a inaugurar el 10 de agosto? Y mírenlo ahí. Él dice, pero que yo no sé de dónde salió el 10 de agosto. Salió de boca de él, señores. Salió de boca de él. Ahí en CDN lo dijo, en el programa, ¿verdad? ¿Cómo es? Enfoque Matinal. No despierta. No, despierta. No, creo que Enfoque Matinal Okay, que se llama. Pero el hombre resbaló y ahí quedó evidenciado nueva vez una mentira sobre la cárcel de Las Parras. Él decía que ya el 10 de agosto iban a arrancar ready. Pero miren cómo, gagueando también, desdiciéndose, dice que no, la primera parte va a ser inaugurada en agosto. Ya ni siquiera dijo, no al 16, no, en agosto. Nueva vez, señores, la cárcel de Las Parras. Cuando usted ve la entrevista, porque la pude ver completa, pues ahí tú te das cuenta de que los ministros de Luis Abinader le siguen el paso. Él te decía, o sea, decía una serie de incoherencias y una serie de cosas que, o sea, se desdecía cada vez en esa entrevista. No era solamente con eso. En un momento dado, le preguntan a él acerca de Catherine Hernández, la periodista, muy buena Catherine, le pregunta, pero ministro, con todas las obras que hace el MIBET, ¿verdad?, que hace estadios, que está ahora montando los Juegos Centroamericanos, que hace de todo, o sea, digo montando en el sentido de a nivel de estructura, fabricando estructura aquí, haciendo cosas allá, haciendo acullá, se nota como que ha suplantado al Ministerio de Obras Públicas. Y él dice, no, lo que pasa es que el Ministerio de Obras Públicas hace cosas diferentes. ¿Qué cosa diferente? El presidente le ha quitado poder al Ministerio de Obras Públicas, que está limitadísimo a hacer cosas viales y encima de eso, con mucho menos presupuesto y las hace mal. Porque las hace mal. Las hace mucho peor que antes. Entonces, él decía, no, pero loco, que eso es lo lógico, men. Si un ministerio está totalmente postrado ante otro, pues lo que funciona es ya que funcione esta vaina. Y que sea ya una división, que sea el Departamento de Obras Públicas del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, porque tiene, ¿verdad?, de Vivienda y Edificaciones. Que haga eso. Pero también hablaba en el sentido de que, digamos que los funcionarios llegan allá al tren público que no quieren trabajar. La gente del sector privado no quiere trabajar en el sector público porque no ganan bien los servidores. Eso era justificando el monto de la supervisión, yo creo que por edificaciones, o sea, de cada persona que quiere, por ejemplo, presentar un proyecto multimillonario y que se cobra poco. Entonces él decía que los profesionales que iban a tasar ese tipo de cosas, lo que reciben es muy poco dinero. Y entonces vino con la prédica de que en el ministerio, que en el sector público se gana poco. Pero se gana poco. Es una mentira. Es una mentira. Por eso que te digo que es una mentira absoluta. Eso no es verdad. Pero si, señores, los jóvenes que se preparan de clase media, cuando van a hacer su PhD, se van a hacer su maestría y su vaina, lo que pueden, o los que con su inteligencia, ¿no?, logran becas y con su mérito, óyeme, no encuentran trabajo,
digno en el sector privado. En el sector público es que pueden encontrar algo que sea más o menos decente. Y él lo sabe bien. La empresa privada paga, la empresa privada no pagan. Bueno, le pagarán a sus burócratas, ¿no? Bueno, sí, a los burócratas que están en la cima, pues claro que sí. A eso le pagan bien para que sean unos burócratas fieles. Pero usted sabe muy bien, ministro, que eso no es verdad. Y hay por ahí, digo, una serie de cosas que realmente se desdecían, pero no es de extrañar, ¿eh? Hablamos de un ministro que fue a Albania, una obra de casas ecosustentables, de viviendas ecosustentables, y esa empresa anunció un acuerdo y le dice que no, que él no fue primero, ¿eh? Y luego se desdijo diciendo, sí, yo fui, pero en calidad de empresario. Un craso error en caso de que haya sido así, porque usted es ministro todo el tiempo, usted sigue siendo ministro. Y eso es una confusión muy peligrosa. Pero encima de eso, un ex embajador como Wally Brewster estaba ahí. Y Wally Brewster, ¿qué ha hecho Wally Brewster después de ser embajador? Un lobista. Entonces, ¿qué es lo que tú podrías interpretar? Quizás no fuera así, pero lo que tú interpretabas es que Wally Brewster estaba haciendo lobby a favor de esa empresa albanesa y para que se concretara el negocio. Al final del día uno no sabe si se dio o no, Maracayo. Porque ya eso desapareció del foco público. Ya uno no sabe. Uno no sabe si eso se cuadró, si no. Uno no lo sabe. El tiempo quizás dirá. Pero miren cómo nueva vez la cárcel de Las Parras es objeto de más mentiras. Ahora es que no, o sea, miren señores, yo creo que va a llegar el 2028 al ritmo que vamos y a Las Parras no va a llegar un preso. Comenzó con la denuncia del mismo Roberto Santana, 195 millones de pesos en 2022 para terminar esa vaina y sugirió que por la misma burocracia, bueno, del Ministerio de Vivienda, la vaina no se terminaba. Porque eso es la instancia que él te dejaba ahí instalada para interpretar. Y luego, dice el presidente que para terminar La Parra son 1.000 millones de pesos. ¿Cómo va a ser? Y ahora va por los 2.000 millones de pesos, más de ahí. Pues entonces, ¿qué locura es esta? Una cárcel que le inauguró Jean Alain ya en 2020. Ah, no, pero tenía que retrasarse eso. Diablo, y no tiene que salir en defensa de ese tipo. Pero tenían que ralentizar esa vaina porque había que acusarlo y usar eso como cuerpo del delito. El problema es que como cuerpo de delito ya sabemos lo que salió de ahí. ¿Quiénes eran los reales beneficiarios de esas construcciones? Lo que pasó con la constructora MAC de Lisandro Macarrulla. Y cómo las familias más pesadas de este país estaban metidas en esa construcción. Claro, Jean Alain Orondo lo inauguró porque él dijo, no me va a pasar nada. ¿Qué me va a pasar? Punto. En dado caso, esta búsqueda no es mía. En dado caso, ¿verdad? Y miren cómo terminó todo. Entonces, nueva vez, mentiras sobre la cárcel de Las Parras. Y Carlos Bonilla se ve muy mal en esta entrevista. Ministro, un hombre de confianza del presidente Luis Abinader, que tiene 5 años aquí, en este cargo. Y los escándalos le han pasado muy de cerca. Los escándalos lo han rozado, que por lo menos requieren investigación. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero es muy triste lo que pasa con este gobierno, cuando muchos de sus ministros no tienen ni la capacidad retórica, pero tampoco, lo más importante,
la capacidad de predicar con el ejemplo. Y ni siquiera voy a volverme moralista. No son lo que ellos predican ser verdaderamente eficientes. Y hay un número que hay que tomar en cuenta porque él en esa entrevista dijo, y lo ha repetido en varias ocasiones, que este gobierno ha hecho historia en cuanto a la entrega de viviendas. Y numeró que este gobierno en los 5 años que lleva ha entregado unas 15,000 viviendas. Y uno dice, 15,000 viviendas. Bueno, será mucho, será poco eso, no sé. Pero estos políticos tiran los números así irresponsablemente. Creo que es deber de nosotros y de usted también, usted que está viendo esto, verificar esto y auditar esto, a ver qué es lo que nos está diciendo el ministro Carlos Bonilla con esto de 15,000 viviendas. Realmente es mucho, porque si yo recuerdo, por ejemplo, que Danilo Medina en su rendición de cuentas, año 2020, él había dicho que había entregado 90 y pico de mil viviendas en 8 años. O sea, es un número muy significativo. Pero entonces, 5 años después, Carlos Bonilla dice que este gobierno en 5 años ha hecho historia entregando 15,000 viviendas. Entonces, eso hay que compararlo y empezar una investigación a ver cuáles son los números reales de esto, ¿no? Danilo Medina dice que entregó casi 100,000 viviendas en 8 años de gobierno. Y Carlos Bonilla dice que en 5 años se ha hecho historia con 15,000 viviendas. ¿Quién está mintiendo de los dos? Eso hay que averiguarlo. Y yo lo que sé es que muchas de esas viviendas, tanto la que mencionó Danilo Medina, sus casi 100,000 viviendas, o las 15,000 viviendas que mencionó Carlos Bonilla, yo sé que muchas de esas son simplemente ventas de vivienda a personas. Porque si meten ahí a Ciudad Juan Bosch, señores, ahí las personas están pagando por viviendas 20,000, 25,000 pesos mensuales al banco. Claro. O sea, ¿de qué subsidio tú me estás hablando estatal? O sea, eso es un negocio privado y lo que están haciendo son las constructoras, ¿no? Porque 20,000, 25,000 pesos, eso es para focalizado a la clase, a la gente que más necesita. Para los pobres, eso. 20,000, 25,000 pesos. Y engañados porque le dijeron que iba a ser una tasa preferencial. Hablo del caso de Ciudad Juan Bosch, que seguramente debe ser el caso de muchísimos otros proyectos. Que le vendieron a la gente ahí que vivienda de bajo costo y que una tasa preferencial de un 8% que no iba a variar. Al año ya empezó a variar esa tasa. Y personas que empezaron pagando 13,000 pesos, están pagando hoy casi 20,000 y 25,000 pesos, porque le han subido la tasa de interés y no le han dado explicaciones de nada. Si el ministro está sumando esas viviendas que se han entregado dentro de esas 15,000 viviendas, pues primero estaba mintiendo y segundo estaba siendo parte de una estafa porque fue un engaño que le hicieron a las personas que sacaron ese contrato cuando le dijeron que eran tasas preferenciales, que no iban a variar. De hecho, mucha gente, había una competencia entre el banco, recuerdo yo, el banco BHD y el banco Reservas, de con quién te ibas, ¿no? Y tú tenías la libertad de irte con el que tú quisieras. Y mucha gente se fue con el Banco de Reserva porque se supone que el Banco de Reserva es el Banco del Pueblo. Y si están prometiendo una tasa de interés fija, pues se supone que iba a haber más garantías con el Banco del Pueblo, pero no. Señores, repito, personas que empezaron a pagar 13,000 pesos ahí en Ciudad Juan Bosch están pagando 20 y 25,000 pesos. Y el banco no da ninguna explicación de eso. Es que no operan de ninguna forma Y a repito, favor de uno. hay que investigar esos números. 15,000 viviendas, algo histórico. Y Danilo Medina había dicho que había entregado casi 100,000 viviendas en el año 2020. Hay que buscar quién está mintiendo de los dos. Pero claro, ¿no? Y recuerda que el número inicial de este gobierno era que en un año iban a entregar que si 90 y qué sé yo cuánto mil viviendas, man.
¿Entiendes? O sea, es que obviamente que están mintiendo en este gobierno porque lo habíamos dicho anteriormente, es el que más presupuesto, que más dinero ha manejado, es el que más préstamos ha tomado y es el que menos ha explicado el destino de esos préstamos. Es el gobierno que se ha mantenido mintiendo con cosas como el botánico y la famosa remozación, el famoso remozamiento que iban a hacer o remozamiento no, la transformación que iban a hacer por ahí, desbaratando parte de nuestro patrimonio ecológico y que eso iba a salir de los fondos de Aerodón. Pero de los fondos de Aerodón, como bien se pudo comprobar, y Leonel Fernández se lo demostró, ¿no? Como a 2024 habían consumido casi la totalidad de esos fondos que recibieron de Aerodón. Entonces, es que nos mienten de una forma descarada, porque que ni siquiera hay que hacer un ejercicio de investigación profundo, no hay que buscar nada, buscar en redes sociales, buscar lo que dijeron en el pasado y muchas veces lo que dicen en una misma entrevista. Muchas veces lo que dicen en una misma entrevista, esto es lo de locura, amén. Esto es de antología. Nada más hay eso. O sea, los otros días dijo del Igne Ascensión que este gobierno ha hecho en 5 años, ha construido más que los 16 años del PLD. Y ahí mismo le dijo Víctor de Rúa, pero ¿verdad que es que hoy disparate, gente disparatosa? Díaz Rúa le dijo disparatoso. Ahí mismo. ¿Y cómo del Igne Ascensión se atreve a eso? Del Igne Ascensión. Señores, 3.5 kilómetros fue lo que se pudo inaugurar de la etapa esa de la remodelación de la autopista Duarte. Y miren cómo el caos que está todavía. Solamente ese tramito yo creo que va a Santiago. Una cosa así. Eso es lo único que pudieron exhibir. 3.5 kilómetros. Porque para colmo, el presidente nos dice en LA Semanal a inicios de esta semana que él no inaugura cosas, que lo que él no hace inaugura cosas inconclusas, obras inconclusas. Pero ¿y la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar? ¿Qué es sino una obra inconclusa? ¿Ha podido abrir? ¿Está funcionando? Y pero es que le hacen esa pregunta y dice, no, pero hablen con el administrador de la ciudad sanitaria, que es José Joaquín Puello, para que le diga qué, presidente, pero si el primero que denunció esa vaina hace par de años, de la urgencia de abrirla, fue el mismo José Joaquín Puello, presidente. Pero fue el mismo que dijo eso. ¿Usted no leyó los periódicos? ¿A usted no le llegó ese mensaje? El primero que habló de esa vaina y que sabe verdaderamente lo que está pasando ahí, muy probablemente es él, pues no lo haga hablar. No haga hablar al doctor José Joaquín Puello, porque él va a decir. Y uno tiene información extraoficial de las cosas que están pasando. Y uno sabe mucho, para que uno no lo dice para no afectar a contratistas que están siendo jodidos por este gobierno. Precisamente en ese caso de ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aybar. Es que no pueden exhibir nada. Mira la circunvalación también. No pueden exhibir, no pueden hablar de nada. Porque han hecho nada. O muy poco, en el mejor de los casos. Son un par de cositas, par de rubros de este gobierno que podrán funcionar. Quizás los acueductos de INAPA, qué sé yo, vainas así. Pero obras grandes, obras significativas en el sentido de la vialidad, obras magnánimas que necesita un pueblo para desarrollarse. Ustedes no la tienen. Bueno, él dijo en la semanal, en la próxima semanal vamos a nombrar todas las obras que hemos hecho en el país para que vayan contando. Pero recuerden que a Santiago Matías no le pudo decir una obra, sino que se fue por el asunto de que él estaba creando las bases económicas para el desarrollo del país, ¿no?
muy bien pudo aprovechar esa oportunidad allí para nombrar por lo menos 2 o 3, nada más, 2 o 3. Porque según él ahora, en la semanal, él dijo, no, la próxima semana vamos a nombrar todas las obras que hemos hecho en cada una de las provincias, y le dijo a la oposición para que vayan contando y después no me digan abusador. Pero si tiene tantas obras que contar y no pudo decirle ni siquiera 1 o 2 a Santiago Matías ante esa pregunta, imagínense. Vamos a ver, vamos a esperar esta semana a ver, ¿no? A ver qué se inventa. Bueno, yo de verdad les digo, vean esa entrevista en CDN de Carlos Bonilla y ustedes saquen sus conclusiones. De verdad, saquen sus conclusiones. Honestamente, quizás hay cosas buenas que él dijo, quizás hay cosas muy comprobables de las que habló y no me di por enterado. Y me lo pueden, ¿verdad? Me lo pueden restregar. Pues mira, no, espérate, esto, que aquello. No, espérate, este ministerio, espérate. Yo no sé, y tú ves que estos funcionarios, a mí, señores, la prensa, déjame ver, en los años 90, finales de años 90, yo creo que la prensa, ¿no? Que siempre, ¿verdad?, ha tenido sus negocios oscuros con el poder. Y los periodistas también, estos periodistas que se hacen franquicia ellos mismos y que tienen sus negociaciones con el poder. Pero yo creo, o disimulaban un poco, disimulaban mejor, o se reservaban algo de la vocación periodística. Se reservaban algo y daban, ¿verdad? Y hacían algunas críticas. Uh-huh. Porque yo recuerdo programas como el de César Medina, que tú sabías que César Medina tenía sus intereses y con quién lo tenía. Pero de repente iban funcionarios a su programa y el hombre le tiraba 2 o 3 preguntas incómodas ahí. Tú sabías que tenía intereses con ellos, pero se la tiraban. Y yo veo ahora que estos funcionarios van a estos programas, ¿verdad? Estos programas que tú sabes muy bien que tienen sus intereses y sencillamente lo sientan ahí y los funcionarios empiezan a hacer su monólogo y nada. No hay preguntas incómodas, porque de hecho creo que esta pregunta que le hizo este periodista fue algo como espontáneo. ¿Dónde salió la fecha del 10? Pero él sabe bien de dónde salió. ¿Tú sabes por qué? Ajá. ¿Tú sabes por qué él sabe bien dónde salió? Porque fue de CDN que él dio esas declaraciones. Salió en el noticiero de CDN. Él sabe muy bien, porque él fue director de CDN y yo creo que ahora es director del Caribe. Él sabe muy bien. Él está muy informado. Yo creo que fue algo muy espontáneo. Sí, fue espontáneo. ¿Cómo no? Yo creo que él no tenía la certeza. Yo creo que él no tenía la certeza de que esas declaraciones venían del propio. Yo comencé el corte preguntándote si hay algo, si hay algo entre Manuel Estrella y Carlos Bonilla, y algo. Porque, óyeme, Yulisa Céspedes de una vez dijo, bueno, pero usted inaugura esto, usted inaugura lo otro, inaugura aquello, usted está funcionando bien, de lo más bien, pero ese de lo más bien era una cosa, bueno, como Yulisa Céspedes, integrante de la Quinta Pata. ¿Oíste? Es más, el que hizo las preguntas más complacientes de los 4 fue Federico Jovine. Pero la misma Catherine Hernández le hizo preguntas periodísticas. Esa que te dije, el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, entonces, los detractores de ustedes dicen que, bueno, ustedes, ¿para qué sirve el Ministerio de Obras Públicas? O sea, diciéndole, tú estás manejando un superministerio. Entonces, no, pero o sea, le hizo, la entrevista no fue la entrevista no fue complaciente necesariamente, ¿eh? Aunque hubo manejo, porque tú hablas de manejo, de entrevistas que se manejaban antes, ¿no? Esta fue una entrevista a esa usanza, man. Es que una pregunta como la de Catherine es muy fácil de contestar, y él la contestó y la contestó muy bien. Él la contestó muy bien. Él dijo, claro, él dijo porque el asunto era de, bueno, obras públicas. Al final fue una pregunta partiendo de la ignorancia.
Porque ella le dice, Tú no has visto hoy mismo. no, pero, o sea, ella le pregunta, ¿por qué el Ministerio de Vivienda, por qué el Ministerio de Obras Públicas no hace vivienda, loco? O sea, entonces él le dijo el por qué, ¿no? Que no eran los mismos conceptos a nivel de ingeniería, todo eso. O sea, le respondió bien esa pregunta. Punto. Que no es lo mismo hacer una carretera que hacer una vivienda. O sea, bien, perfecto. Pero lo que te digo es, y es lo que hemos estado viendo, que todos estos programas lo están utilizando como plataforma para que los ministros vayan y hagan su monólogo ahí. Recientemente, por ejemplo, el director de aduana estaba siendo entrevistado por El Sol de la Mañana. Ese señor se sienta allí y lo dejan hablar media hora, hablando maravillas del gobierno, Bueno. ¿no? De la cantidad de recaudaciones que han hecho, la modernidad que ha sufrido aduanas en tiempos de Luis Abinader. O sea, pintan... Que ha sufrido, que ha experimentado. Digo, déjalo en sufrido. Tu inconsciente, el inconsciente te está traicionando. Bien, Manéjalo, pero no, que ha sufrido. Y te pintan una maravilla. Igual Carlos Bonilla ahí cuando empezó a hablar de las 15,000 viviendas, y por eso te digo, o sea, 15,000 viviendas. 15,000 viviendas. Un hecho histórico, dijo él allí. Estaba rodeado por todos esos periodistas, no le pudieron hacer la misma cuestionante que yo me hice, pero ¿cómo es? Pues sí, pues Danilo me dijo que entregó 100,000 viviendas. Bien. O sea, se siente muy cómodo. Y son a esos medios que van, nada más. Y tú lo ves, ya, esos medios. CDN, Edifeble, María Cela Álvarez, o sea, no salen de ahí. No salen de ahí. Pero yo recuerdo en los años 90, por ejemplo, hacían un mejor show, ¿no? De hecho, habían funcionarios que se paraban y se iban incómodos por las preguntas incómodas que le hacían. Periodistas hasta afines supuestamente con el mismo gobierno, ¿no? O sea, es como que se esforzaban un poquito más en aparentar. Y... Hay que reconocer que Leonel Fernández comenzó esa estructura de comunicadores, de periodistas que pasaron a ser comunicadores políticos. Y el PRM lo ha asumido todavía más. Los ha cooptado más. Claro. Entonces, fíjate, todos estos funcionarios cuando empiezan a hablar en esos programas, te pintan un país de maravilla. Entonces uno dice, pero ¿cuál es Hay una coherencia total. Por un lado, estos funcionarios todos dicen que todo está funcionando de mil maravillas, ¿eh? Mil maravillas, que esto es, y que somos el ejemplo número 1 de la región en todos los ámbitos. Todos los ámbitos. Y tú dices, pero si estamos tan bien, ¿cómo es que el gobierno, primero, se ve la necesidad de tomar prestado para cualquier cosa? Y segundo, entonces está hablando de que hay una necesidad urgente de hacer una reforma fiscal. ¿Tú me entiendes? Como que, ¿pero de qué sirve estar tan bien en todos los ámbitos, ser referencia en la región? ¿De qué sirve eso si como quiera tenemos que hacer una reforma fiscal? ¿Para qué hacer la reforma fiscal? ¿Por qué? Porque falta dinero. Falta dinero. ¿Cómo que falta dinero? Si ustedes están diciendo en todos los ámbitos somos los número 1, en todos. No hay una cosa que el presidente haya dicho, tenemos que trabajar más. No. Récord todo. Tú sabes. Entonces, y te voy a decir algo. De 1,000, batean para 1,000. Bueno, Carlos Bonilla no es de los que está aspirando a la presidencia, pero los demás, por ejemplo, en el caso de Yayo, que cada vez que tiene la oportunidad de hablar, dice, no, nosotros somos, ya tú sabes, y gracias al presidente Luis Abinader. Señores, con ese discurso van a venir a la población de que nosotros estamos bien, que somos la maravilla, que somos número 1. ¿Qué oportunidad tendrán ustedes para captar algún voto? Diciéndole a la gente, no, ustedes están equivocados, o sea, nosotros estamos bien. Y la gente pasando trabajo todos los días. Y así es que ellos van a recolectar votos de la gente. No, y no solamente eso, diciéndole a su compañero de partido. Diciéndole eso a su compañero de partido. Que estamos más bien que el diablo. Porque que esos compañeros de partido, aunque tengan su trabajito en el gobierno, pagan al triple, al cuádruple.
todas las cosas, ¿no? Claro. Saben lo que cuesta ahora un plátano, lo que costaba hace nada más 5 o 6 años atrás. O sea, ellos también saben que se lo está llevando el diablazo, como a todos nosotros. Pero, nada, ese es el, ¿cómo se llama? Ese es el precio que tenemos que pagar por haber instalado en el poder en 2020 al partido que aparentemente va a sepultar la esperanza de los dominicanos en ese sistema rancio y que tanto daño nos está haciendo. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir, todo eso.